Vamos a recibir ahora a nuestra compañera, que ella va a continuar con la siguiente exposición. Ella es Maitena González, estudiante de la Universidad Nacional del Sur, quien presentará la charla titulada Dinámicas territoriales en Bahía Blanca, crecimiento urbano e impacto de la inundación, analizados mediante técnicas de teledetección y fotointerpretación. Maitena, todo tuyo, fuerte el aplauso para ella. Gracias. Hola, hola, ¿se escucha? Bueno, igual me voy presentando. Soy Maitena González, soy de Río Colorado, Río Negro, pero hace 4 años que vivo en Bahía Blanca, pues estoy estudiando agrimensura en la Universidad Nacional del Sur. El cuatrimestre anterior cursé la materia fotointerpretación y teledetección y tuve que hacer como trabajo final analizar el crecimiento urbano de la ciudad a través de imágenes satelitales. Mi compañero Joaquín Gagliotti, que hoy no pudo venir, así que estoy en su representación, como trabajo final hizo el impacto de la inundación, que como después voy a contar, pero sufrimos a principio de este año. Nos pareció interesante unirlos y traerlos, porque muchos estudios que surgieron post-inundación le adjudican al sellamiento del suelo, como puede ser por el hormigón o el exceso de asfalto, que eso causó inconvenientes en el drenaje del agua, causando así mucha escorrentía superficial. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción para los que no saben, porque voy a hablar, hay muchas palabras técnicas para que se entienda. La teledetección es la técnica que permite adquirir información de un objeto a distancia. Para que esto suceda, tiene que existir una interacción entre la superficie, en este caso, y un observador. En este caso, el observador son sensores que se encuentran en plataformas de satélites y la superficie y la interacción va a ser el flujo electromagnético, que en este caso, como sabemos, el Sol es la principal fuente de energía de nuestro planeta, que irradia energía electromagnética, que dependiendo de la superficie, algunos rayos se absorben y otros se inciden. Los sensores que están en estos satélites van a agarrar y van a tomar los rayos reflejados. Esa información, dependiendo de cada cubierta, va a ser la información espectral característica de cada superficie. En este trabajo vamos a hablar de ciudad o casco urbano, de suelo desnudo, de vegetación y de cuerpos de agua. Esta información que toman los sensores dentro del espectro electromagnético tienen distintas bandas que captan una parte del espectro visible, otra parte el espectro, el infrarrojo térmico, el infrarrojo de onda corta y el infrarrojo cercano. Esta información se distribuye a la población a través de imágenes que crean una imagen por banda que tenga ese sensor. Estas imágenes después tienen que ser analizadas o pueden ser analizadas por fotointérpretes. Esto se basa en identificar, clasificar y analizar las imágenes, pero basándose siempre en lo visual y en las características espectrales. Esto se puede hacer de manera digital o de manera analógica. Hoy los softwares como los de sistemas de información geográfica, como por ejemplo el QGIS, nos lo permite hacer, manipular imágenes, crear archivos vectoriales, también nos permite crear mapas temáticos, crear índices, entre muchas otras cosas. Es por esto que utilizamos estas 2 herramientas para nuestro trabajo. En primer lugar, que es el análisis territorial del crecimiento urbano, vamos a analizar entre el 2001 y una fecha más cercana a la actualidad. Con las imágenes satelitales se crearon índices espectrales, la transformación TASLES-CAP y fotointerpretación. El área de estudio es la ciudad de Bahía Blanca, que se encuentra al sudeste de la provincia de Buenos Aires. Bahía Blanca tiene puertos de aguas profundas y no solo tiene un flujo nacional, sino que también internacional, lo que lo convierte en una zona industrial muy grande y muy próspera para el crecimiento de infraestructura y de obras viales también. En esta imagen podemos ver del lado izquierdo
es una imagen satelital a color natural, es decir, como lo ven nuestros ojos, del 2001, del partido de Bahía Blanca, y de este lado, del mismo lugar, pero del 2022. Podemos observar una clara pérdida de humedad y vegetación a lo largo del tiempo. Bueno, para esta primera parte del trabajo se utilizaron imágenes del Landsat 7 para el año 2001 e imágenes del Landsat 8 para el año del 2022. No se utilizan los mismos, ya que, por ejemplo, en el 2001 el Landsat 8 todavía no existía, y el Landsat 7 en el 2022 sufrió un desperfecto que las imágenes llegaban con errores. Para los que no saben, Landsat son misiones espaciales dirigidas por la NASA y el Servicio Geológico de Estados Unidos, que distribuyen las imágenes satelitales de manera gratuita. El Landsat 7 tenía un sensor, un mapeador temático, y el Landsat 8 un OLI, pero no me acuerdo qué significa. Bueno, ambos tienen una resolución espacial de 30 metros, lo que significa que un píxel de imagen son 30 metros. Eso demuestra que no podemos tener mucho detalle, ni podemos identificar, por ejemplo, parcelas aisladas. Bueno, a través del programa QGIS se realizaron distintos índices. El primero fue el índice de vegetación de diferencia normalizada, o NDVI en sus siglas en inglés. Esto utiliza las bandas del rojo y la banda del NIR. Todas las bandas que se utilizan en distintos índices se hicieron así porque está probado por otros estudios que funcionan, ya que las distintas cubiertas tienen más respuesta, más reflectibilidad en esas bandas, en esas longitudes del espectro electromagnético. Bueno, el otro fue el índice de área construida, que es NDVI con B larga. Este se realizó como paso intermedio para después poder realizar el índice BU o Build Up, que esto al hacer una diferencia entre uno y otro, lo que se busca hacer o mostrar o clasificar es la diferencia en lo que resalta, tanto la vegetación o el área construida. Después se realizó una transformación Tashless-CAP, que lo que hace es crear a partir de las bandas que tenemos 3 nuevas bandas: brillo, verdor y humedad. En este caso no utilizamos esas bandas nuevas por aislado, sino que lo que hicimos fue hacer una composición poniendo la banda del brillo en el canal del rojo, la banda del verdor en el canal del verde y la banda de la humedad en el canal azul para poder apreciarlo mejor. Y por último, sobre esta composición se realizó fotointerpretación, donde creamos archivos vectoriales tanto para el patrón urbano como para las calles principales que delimitaban el sector para poder ver los cambios a lo largo del tiempo. En este primer caso vemos el índice de vegetación. En el primer caso vemos en colores rojos todo lo que no es vegetación, es decir, el área urbana, y la parte de abajo es el estuario de Bahía Blanca. Podemos ver que la zona de la vegetación está bastante celeste, por lo que detecta bastante vegetación. De este lado, que tenemos el índice de vegetación del año 2022, vemos cómo ya en la zona rural de nuestro partido tenemos más colores negativos de nuestro índice, lo que representa que no es vegetación. Eso quiere decir que el índice se confunde suelo desnudo con vegetación. En realidad no, o sea, se confunde suelo desnudo como si fuese otra cubierta, como puede ser la zona urbana o el agua. Acá lo que hicimos fue comparar ese NDVI con la capa base del Google Earth, y lo que se hicieron fueron, se apagaron los píxeles que correspondían a vegetación, quedando solo los que identifica como otro tipo de cubierta. Acá vemos que muchos sectores de la ciudad, con barrios con mucha vegetación, como pueden ser barrios parques o barrios cerrados, no los identifica como zona urbana, sino que los confunde. Este es el Build Up, en lo mismo, en el primero, en el del 2001, vemos la diferencia, los colores positivos o más claros representan la zona de la ciudad y la zona del estuario. No tengo el pulsor, pero bueno, más o menos por la zona norte o noroeste de la ciudad se puede apreciar cómo el índice diferencia un poco entre lo que es nueva urbanización con el suelo desnudo.
En el del 2022 parece ser que la rampa de colores está invertida o que se utilizó otro tipo de criterio, pero no. Fue lo mismo, nada más que se llegó a la conclusión de que al haber perdido tanta humedad y tanta vegetación, el mismo índice confunde el suelo desnudo y no puede identificar una clara diferencia. Esta es la composición que les contaba de brillo, verdor y humedad. En la del 2001 se puede apreciar cómo el núcleo urbano, el casco, se encuentra con un color rojo brillante, la zona del estuario con azul y la zona rural en ese celeste cian. Eso quiere decir que también la vegetación tiene gran cantidad de humedad, porque son los colores que lo resaltan. En el del 2022 el estuario se sigue manteniendo igual, la parte de la ciudad también, pero ya vemos cómo en el sector rural estos colores naranjas o verdosos que nuevamente nos dan presencia de la pérdida de humedad que tuvimos. Acá lo que se hizo fue un zoom, tanto del 2001 como del 2022, y se comparó con la capa base del Google Earth. Podemos ver en esta zona de la ciudad, como en la del 2001, tenemos algunos barrios ahí o cuadraditos en naranja, cuando ya en el 2022 están un poco más grandes y ya el suelo desnudo es mayor. Bueno, acá lo que se hizo, que les contaba sobre esa misma composición, se hizo la fotointerpretación, luego se apagó y los archivos vectoriales se compararon nuevamente con el Google Earth, que el Google Earth tiene una resolución espacial mucho mejor, por eso podemos apreciar lo que son las casas, las manzanas, las parcelas, pero bueno, lo usamos de referencia. Ahí podemos ver en el patrón rayado lo que identificamos como urbano, y lo mismo, acá para el criterio que utilizamos para que sea urbano, eran barrios que más o menos estuvieran densificados y que haya gran cantidad de viviendas, ya que en las que eran barrios de loteos recientes, todavía no se podía apreciar desde la imagen cuántas casas había o cuántas no. Bueno, ahora voy a pasar con la parte de la inundación para poder unir los trabajos. Como saben, el 7 de marzo de este año, Bahía Blanca sufrió una inundación fatal. Dicen los estudios que en tan solo 8 horas cayeron alrededor de 400 milímetros de agua, cuando su promedio anual es entre 410 y 600. En la primera imagen es de la UNS, ven que prácticamente el subsuelo quedó todo inundado y parte del primer piso también. La arcada que se ve es del famoso Parque de Mayo, y donde hubo niveles de agua que superaron el metro, metro y medio. La segunda foto es del canal del arroyo Napostá, donde todos los puentes peatonales fueron destruidos por el agua. El canal, a Bahía Blanca llega el arroyo Napostá, donde en el Parque de Mayo se encuentra un derivador que deriva estas aguas entre el arroyo, que continúa su curso, y un canal, el canal Maldonado, que es artificial y que tiene 300 metros cúbicos por segundo de capacidad. Claramente los dos fueron rebalsados. Totalmente, por ejemplo, el canal Maldonado, que es de cemento, o sea, de material, quedó totalmente destruido. Así que bueno, la ciudad todavía se está recomponiendo. Para esto, lo que utilizamos, como vamos a hablar de pre-evento y de post-evento. En el pre-evento utilizamos imágenes de febrero de este año y como post-evento del 11 de marzo. No se encontraron imágenes más cercanas a la fecha, que fue el 7, pero con esta creemos que se puede trabajar bastante bien. Nuevamente se utilizó Landsat 8 y en este caso Landsat 9, que contienen el mismo sensor, ya que son satélites gemelos. Bueno, en este caso lo que se hizo fue una composición de falso color. En primer lugar veíamos composiciones a color natural, que es como lo vemos nuestros ojos. Bueno, en este caso no. Luego hicimos un índice de agua de diferencia normalizada, NDWI en inglés. Este es la versión de McFitter, ya que es la que está probada, trabaja mejor para detectar cuerpos de agua.
Y por último, volvimos a hacer la transformación y la composición para poder identificar los cuerpos. Bueno, el primer caso es el de la composición falso color. En el primero podemos ver el patrón normal de nuestro partido, de nuestra ciudad, que también los veíamos en las imágenes anteriores. La zona del estuario con un color oscuro por el agua, la zona de la ciudad y nuevamente la escasez de humedad y el crecimiento de suelo desnudo en la zona rural. Luego, en la post-evento, podemos ver cómo los colores del estuario han crecido para determinado sector de la ciudad y en el área rural podemos ver estas manchas que se debe a acumulación de agua en tal vez depresiones o pozos. En este caso, que es el índice de agua, en el primero se ve lo mismo en colores oscuros o positivos representando el agua, solo la zona del estuario. Y en el post-evento podemos ver con los valores positivos representando el agua, no solo el estuario, sino nuevamente las manchas. Que el estuario o la zona de agua de la ciudad esté de un color más claro puede ser debido al sedimento que trajo toda la lluvia, ya que eso le hace perder reflectibilidad en la banda del suir. Luego lo que se hizo fue un análisis multiespectral de este índice de agua. Lo que se hace es restar uno con el otro y lo que se busca es resaltar los cambios. Entonces, las zonas, los valores positivos, que están representados de color claro, son las zonas donde no tuvieron cambios en la cantidad de humedad o de agua. Por eso podemos ver que la zona del estuario es la que está de color blanco, porque no contuvo mayor cantidad de agua. En cambio, las zonas que es de la ciudad, la periferia y la zona rural, se puede ver el crecimiento de humedad y de agua con tan solo un mes. Luego, ese análisis multiespectral, lo que se hizo fue umbralizarlo y binalizarlo para poder identificar bien esas zonas de agua. Y ahí nos queda nuevamente la zona del estuario y esas manchas dispersas. Esta, tal vez, a gusto personal, es la composición que más me gustó. En la del primer caso vemos lo mismo que hoy les mostraba, pero en el post-evento podemos ver, además de las manchas que ya se evidenciaban en las anteriores imágenes, cómo la zona sur de la ciudad está más azul, más pintada, más inundada. Bueno, como conclusiones de este trabajo, podemos decir que el índice de vegetación tal vez no es el más acertado para trabajar en zonas urbanas, confunde bastante lo que es vegetación con zonas urbanizadas, con vegetación, como hoy nombrábamos los barrios cerrados, los barrios parques. Después podemos decir que el índice, el build-up, también va a depender de qué tengamos o qué no para poder utilizarlo en la zona urbana. Por ejemplo, en el primer caso, donde teníamos una amplia diferencia entre las cubiertas que se comportaban distinto, como era la vegetación y la ciudad, tuvo un resultado bastante esperado y bastante bueno, pero en el otro, que ya el suelo desnudo se empezó a comportar muy similar a la ciudad, ya pierde utilidad. Por último, la transformación, la Tashless Cap, tal vez es lo más indicado para trabajar en zona urbana, ya que en ambos estudios permitió muy bien detectar las variaciones, sobre todo de la humedad y de cómo fueron creciendo las zonas urbanas. Bueno, y por último, recalcar la importancia de la teledetección en combinación con la fotointerpretación, ya que todas estas imágenes, por ejemplo, las puede descargar cualquiera, son gratuitas y de uso público, y se pueden hacer estudios o conclusiones buenas de un lugar, o por ejemplo, para traer acá, para que conozcan también nuestra zona. Bueno. Y nada, agradecer a mis compañeros, también a Joaquín, a mi compañero que no pudo venir, y a nuestras profesoras, que fueron las que nos ayudaron,
Guillermina Santecchia y Karina Neumann, no solo a hacer el trabajo, sino también, bueno, me ayudaron a estar parada acá, me animaron. Así que gracias.